Bienvenidos y bienvenidas a Tertulias en el Coliseo, un espacio para reflexionar y pensar acerca del quehacer teatral. Dice la historia que nacieron en Grecia como oficiantes de ritos sagrados, virtuosos y virtuosas de la destreza corporal y vocal, creativos y creativas, imaginativos, imaginativas, sensibles, capaces de hacernos emocionar hasta las lágrimas o lagrimear de risa. Constructores de fantasías que nos invitan en cada función a observar el mundo desde un lugar distinto, lúdico, diferente y compartido. Ellos y ellas son los actores y las actrices. Y si hablamos de actrices, hoy tenemos el lujo en esta tarde de reunirnos con una persona muy especial para todos los que somos de la ciudad de La Plata. Bienvenida Julieta Ballina al Teatro Coliseo Podestá. ¿Cómo está Julieta? Hola Gastón, bueno, muchas gracias, qué presentación linda. Bien, acá feliz de comunicarme con vos por esta vía y que me hayan convocado para participar de esto que es del Coliseo, que le tengo un gran afecto al teatro y muchos recuerdos. Qué bueno, Julieta, bueno, muy agradecidos. Julieta, hoy vamos a estar hablando del oficio de las actrices y de los actores. Y para empezar esta charla, para compartir con los espectadores y las espectadoras que nos están mirando, te quería preguntar si el teatro llega a tu vida o vos llegás a la vida del teatro. ¿Cómo es ese encuentro? ¿Cómo te encuentra el teatro o cómo te encontrás con el teatro? Más que el teatro, yo le digo actuación, ¿viste? La idea de actuar, bueno, llega un poco a mi vida porque mi padre, Chino Ballina, es licenciado en cinematografía, crítico de cine y realizador y docente. Y bueno, de chica me metió en las venas el placer por ver cine, se consumía mucho cine en mi casa, permanentemente. Íbamos mucho al cine, porque aparte él tenía el carnet de crítico, entonces entrábamos gratis. Y en esa época veías muchas películas, 3 por lo menos, cosa que era un viaje que ahora, de solo pensarlo, equivale únicamente a ver muchas series de Netflix juntas, muchos capítulos. Pero era una nena muy tímida, muy retraída, dibujaba mucho y pintaba cuando era chica, después estudié pintura, de vez en cuando pinto y dibujo, como mi otra gran pasión, pero no, nadie daba ni 2 centavos porque yo pudiera actuar porque era casi muda, así que fue un poco una revelación. En un momento me lo dijo una astróloga, eso que me dice que la actuación me cayó como un rayo. Sí, tuve una revelación en algún momento dentro de un cine. Siempre lo cuento que me pasaba que iba al cine y los actores me conmovían profundamente, me conmovían hasta un punto donde yo sentía que me quedaba con la cara de esas personas durante días. Entonces después iba a mi casa, me miraba al espejo y yo sentía que tenía otra cara, que no era la mía, era como de la influencia que me había quedado. Y un día recuerdo que fue en un cine, dije yo quiero hacer esto e influenciar a alguien más, así como ellos me modifican a mí, quiero dedicarme a esto, a modificar a alguien que mire y que modificarle algo del día, de lo que siente, de lo que piensa, actuando. Y tomé esa decisión como en silencio, no se la conté a nadie, y en ese momento estaba de moda el mimo, así que empecé a acercarme a intentar actuar. Primero estudié mimo, después me metí en la escuela de teatro, y cuando estudié mimo, el profesor de mimo me dijo: vos tenés que usar la palabra, para mimo sos un desastre, básicamente. Y bueno, y ahí fue que me metí en la escuela, y el teatro fue un poco como una especie de lugar, ahí sí apareció el teatro. El cine llegó mucho después, pero sí, mi primer contacto fue ese, lo que me pasaba con los actores y cierto magnetismo que yo observaba en ellos, y como inclusive las pocas veces que fui al teatro de chica, sentía que tenían un aura
o un misterio o una irradiación que a mí me conmovía profundamente, casi como un poco místico, y fue por ahí, Qué bueno, algo así. Julieta. Qué bueno. Eh, Luego de la revelación que te llegó el teatro como un rayo a tu vida, es una linda imagen esa. Te quería preguntar ahora, ya pasado aquel momento, habiendo pasado por la escuela de teatro que le contamos a quienes nos están mirando en nuestra ciudad de La Plata, tiene una escuela importantísima de la que han salido no solo personalidades y personas como Julieta, sino como otros tantísimos, tantísimos que nos han honrado con su talento, no solo en nuestra ciudad, sino también en otros escenarios de otras localidades y de otros lugares. Julieta, te quería preguntar, ¿hay oficio o hay técnica en esta cosa que llamamos actuar? Ujú. Yo creo que la técnica es algo amplio, ¿viste? Yo también soy docente teatral, profesora, y para dar clases pienso en el asunto este de las técnicas. Creo que lo pienso más para dar clases y transmitir que aplicado a mi parte como actriz. Creo que ninguna técnica cumple la función de servir para todos los lenguajes, ¿no? Necesitas de todas y un poco de ninguna como para trabajar con tu intuición y aplicar las que te sirven en el momento para determinados lenguajes. No es lo mismo hacer teatro comercial que cine, que una performance, o trabajar como me pasó el año pasado, en el festival que se llama como de performance que hay, que es espectacular, que hay hace poco tiempo en Buenos Aires, ahora no me voy a acordar el nombre, pero bueno, es excelente ese festival. Y bueno, digo, me parece que nada sirve para todo, pero sí está bueno conocerlas, hacer una síntesis personal, yo pienso eso, y encontrar los resortes que te sirvan para cada momento. Ahora, con respecto al oficio, yo creo que no hay nada más espectacular que acumular oficio, digamos. Me parece que siempre y cuando lo mantengas vivo, ese oficio no te lleve a maquetizarte, a repetir fórmulas ya consagradas. Lo que te da el oficio es como el ejercicio del músculo, de la actuación, ¿no? Que se entrena de alguna manera se relaja, pero también se tonifica. Es como contradictorio lo que digo, pero por un lado adquirís más relajación y por otro lado adquirís más rapidez de respuesta, casi como si, bueno, los deportistas tienen esta rigurosidad, ¿no? Los músicos, y me parece que la posibilidad de hacer, de cualquier formato, digamos, de hacer, inclusive a veces sin cobrar, hacer porque, no sé, digo, porque uno dice, bueno, hago esta experiencia porque me interesa el resultado artístico, porque me interesa participar, porque me interesa poner el cuerpo ahí. Me parece que siempre te suma de alguna u otra manera, sea el resultado lo que sea, ¿no? El oficio es maravilloso. Después creo que cuando uno ya adquiere mucho oficio, me parece que también está en uno seguirse preguntando cosas, seguir investigando hacia dónde quiere ir como artista, estar atento un poco a su entorno, a lo que producen los jóvenes, a lo que producen otros artistas que quizás uno desconoce, seguir manteniendo la curiosidad, ¿no? La chispa, la llama esta de qué estamos contando, de qué lenguaje estamos haciendo, porque ahí sí también he visto también actores que con mucho oficio se quedan en un lugar instalado y de alguna manera algo muere ahí, ¿no? Eh, Sé que es difícil esto, decirlo así, pero digo, también es real. Entonces, no sé, yo admiro mucha gente, no sé, a muchas personas, pero digo, pienso en una Mirta Busnelli, en actrices que siendo grandes inclusive siguen investigando eh, nuevos lenguajes, o siguen buscando, perdiéndose en lugares que no son tan conocidos para ellos y que les permite un vértigo que hace que ese artista se mantenga vivo, ¿no?
Perderse para encontrarse. Vamos a anotar acá el primer tip de Julieta Ballina. Es muy interesante en el universo teatral considerar ese, yo creo que es un mandala que funciona en lo teatral. Julieta, vos hablabas de acumulación de oficio y pensaba en tu carrera tan hermosa, has pasado por los teatros más conocidos de Calle Corrientes, has participado en televisión, en cine, y te quería preguntar, en estos años, cuando te llega un texto dramático para un proyecto teatral, o cuando te llega un piloto de televisión, o cuando te llega un proyecto, ¿hay algo que se repite en vos, que percibe o que atiende qué cosa para tomar la decisión y decir sí, quiero hacer esto o no, no quiero hacer esto? Quiero decir si hay algunas matrices en tu forma de selección que vas reconociendo que se repiten a lo largo de estos años. Sí, yo siempre creo que mi mayor potencia como actriz, si es que tengo alguna, es la intuición. Siempre que he seguido mi intuición me ha ido mucho mejor y tengo como un olfato intuitivo de lo que me, me convoca o lo que no me convoca. Eh, Cierto es decir que me ha pasado muchos años de mi vida, sobre todo los años difíciles de trabajo. Yo en general he trabajado mucho, he tenido muy pocos periodos de no trabajo, pero sí es verdad que cuando también tenés un hijo, cuando tenés que mantenerte como artista, muchas veces hay que conciliar, digamos, lo que a uno le gustaría y con lo que tenés que hacer para sobrevivir. Hubo un periodo mío de hace unos cuantos años, 4 años, donde tuve como una saturación y no quería actuar más. Quería dejar de actuar porque sentía que estaba sistematizando algo que era como tenía que aceptar todo para una cuestión de sobrevivencia, y eso me enojaba de alguna manera porque no podía elegir esto que vos decís, ¿no? Bueno, la verdad que sí, nuestra industria es muy chica, pero hay algunos actores que obviamente tienen más posibilidades de elección que otros. Entonces, esto es lo real. Entonces, tuve ese periodo donde quería poner un negocio y quería tener asegurado lo económico por otro lado, porque, bueno, es mucha zozobra también saber que uno es tu propia empresa, vos sos tu propia pyme, tu cuerpo tiene que estar siempre bien, no te podés enfermar, no podés eh, tener un periodo donde no quieras trabajar. O sea, obviamente le pasa a todos en todos los oficios, ¿no? Pero bueno, uno tiene que estar siempre bien de cara, de pelo, no te puede doler la panza, no puedes tener problemas personales muy evidentes, digo, quizás sé que hay trabajos mucho más sacrificados, como los médicos y como, bueno, tengo una lista entera, sobre todo en este momento de pandemia, que ya sabemos lo que están sacrificando montones de personas para cuidarnos, ¿no? Pero bueno, ser intérprete es una tarea de poner el cuerpo, ¿no? Uno pone el cuerpo, ¿no? el alma, las emociones, todo al servicio de contar. Y sí, tuve momentos donde dije, me peleé un poco con eso de tener que aceptar cosas que no me gustaban tanto. Después se me pasó, por suerte, empecé a generar más autogestión, empecé a dirigir, hice una apuesta, empecé a meterme en lugares que no me había metido tanto, y ese amor furioso por la actuación me volvió, por suerte. Ahora estoy en un periodo de enamoramiento absoluto de nuevo, estamos muy bien como pareja. Eh, no, le pongo humor porque, qué sé yo, es así. No, y me parece que sí, obviamente los compañeros siempre son un motivo importante para elegir un proyecto, saber qué compañeros vas a tener. Eh, por ejemplo, ahora yo, antes de la pandemia, estoy en una obra que esperemos poder hacerla, poder llegar a estrenarla, que la habíamos ensayado toda, estábamos a una semana del estreno y tuvimos que suspender, una obra francesa, una comedia que se llama Lo Escucho, de dos autores, un autor chileno y un autor francés,
y bueno, una comedia pura, comedia, digamos, no física, sino más, más de diálogo, pero con el Puma Goiti y Jorge Suárez, y dos compañeros más, Kiko Cerone y Daniela Pal. Y a mí cuando me dijeron el Puma y Jorge, digo, para mí, que yo siempre he sido una actriz más dramática, en los últimos años me han empezado a llamar para comedia, no sé, para mí eso es decir, bueno, hago un doctorado en comedia, para mí eso es hacer un doctorado. Digo, ya lo hice también con Rafa Ferro, Diego Peretti, Florencia Peña en Los Vecinos de Arriba, y después antes había hecho una comedia como El Culo, que también con unos capocómicos increíbles, Escarpino, Araos, Reinhold, o sea, todos comediantes que me enseñan a mí una parte del oficio que es muy compleja de entender. Digo, y para mí estar con ellos ya es realmente un aprendizaje inmenso. Yo lo que vi en esos ensayos me lo llevo para siempre. Entonces, sí, obvio me influyen los compañeros, el proyecto, pero a veces me he metido en cosas que no sabía cómo iban a terminar y me han sorprendido, y a veces me he encontrado teniendo mucho prejuicio con cosas que creía que no me iban a gustar y me fascinaron. O sea que ya no me creo tanto que la tengo clara, pero sí, sí me pasa que, bueno, por suerte también te pones más grande y te van ofreciendo cosas que sabes que te van a interesar. Entonces, ya no pagas tanto derecho de piso como cuando sos más joven y está bueno, ¿no? Para mí estar con ellos en el escenario es un lujo que esperemos nos podamos dar y bueno, es una comedia espectacular, te reís desde que arranca hasta que termina, entonces esperemos que podamos darle eso a la gente después de este cimbronazo grande, ¿no? Todos deseamos y todas estamos deseando también que esto pase para volver a encontrarnos en las plazas. El otro día hablábamos con Juan Leirado y comparamos el escenario como una plaza en donde hay una reunión de personas que que se reúne a celebrar este rito milenario que es el teatro. Julieta, te quería preguntar, ¿es posible definir sencillamente cuál es el oficio de una actriz? Digo, cuando uno quiere definir el oficio de un carpintero, tal vez por la cercanía se hace más fácil, pero ¿cómo se define esta experiencia tan subjetiva, tan física, tan emocional? Digo, si le tenemos que contar a alguien de qué va el oficio de hacer teatro. Me parece que nosotros colaboramos a construir ficción, y creo que la ficción es algo súper necesario para la vida, para vivir. De hecho, la vida y la realidad, digamos, la realidad y la ficción están totalmente imbrincadas permanentemente y es casi indivisible, ¿no? Pero también esta cuestión que ha tenido siempre el ser humano de narrarse, de construir relatos para contarse, para entenderse, porque somos tan complejos y tan maravillosos y tan tremendos también, que si no nos narramos, creo que no nos comprenderíamos, ¿no? Si no, es como narrar como la posibilidad del dibujo, ¿no? De construir un objeto por fuera de uno para poder observarlo y verlo. Entonces, a mí siempre, creo que esto que contaba al principio de lo que me producían los actores, en el fondo, si yo sin pensarme actriz, pienso que son gente muy extraña, que otorga su vida a que, es como si alguien dice, bueno, estamos todos a punto de morir en un barco y dice, bueno, alguien tiene que no sé, tirarse al agua y ver si llega hasta la isla. Bueno, yo creo que los actores somos eso, digamos, como ponemos, también tiene toda su parte, ¿no? Un poco por ese sacrificio, está toda esta parte narcisista, ¿no? De la estrella, del actor, que creo que cada vez es más un mito eso, ¿no? Cada vez se lo ve, inclusive con las redes sociales y todo. Yo a veces me levanto y la sigo a Michelle Pfeiffer a Sharon Stone y la veo que está en bata tomando café en la casa, entonces tengo como un acceso, la gente tiene un acceso más cercano a los artistas ahora y ese estrellato se ha perdido un poco, que era un misterio que estaba bueno en un punto y en un punto para mí era un poco demasiado. Yo soy más
del estilo de observar a ese artista como un trabajador más, como alguien que está cumpliendo el rol de eso, de narrarnos, de contarnos las historias. Eh, Nada, me parece que es un trabajo hermoso, eh, sacrificado, como decía hoy, pero sí, que creo que estamos dispuestos a contar la historia de otro. Eso es muy loco, porque hay actores que escriben sus propios textos y que tienen la posibilidad de escribir, pero en general nosotros es que te den un texto y no es tuyo, no, por ahí no te gusta cómo está escrito, o decís, esto lo podría haber escrito mejor yo, bueno, pero la cuestión es que no lo escribís, lo escribió otro. Pero digo, te pones el cuerpo y lo haces con todo tu cuerpo, con toda tu entrega, y entonces ahí me parece que hay una dualidad entre el ego que se mueve para que te vean, ¿no? Que obviamente que es lo que queremos, que nos miren, que nos reconozcan, que nos vean, que vean nuestro trabajo, pero también estás corriendo tu ego de alguna manera y contando un cuento que no es tuyo, y poniéndolo todo. Entonces, es un trabajo raro, básicamente. Por eso a veces cuando uno tiene una zozobra económica o cuando no, ese trabajo no abunda y vos tenés que mantenerte dentro de los límites de la realidad, ¿no? Que es mantener una casa, un hijo, pagar las cuentas, y vos decís, ¿qué estoy haciendo? A veces pasa que uno dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no trabajé de otra cosa? ¿Por qué no? Es algo que todos los actores dicen, no es como que la realidad te baja y decís, bueno, esto no es real, ¿no? Después tenés la posibilidad, por este trabajo tan maravilloso, yo tuve la posibilidad, por ejemplo, de conocer el mundo, de salir de gira, de ir a un montón de lugares que no iría jamás, ni por interés propio, ni porque no se me hubiera ocurrido, ni por cuestiones económicas, si no hubiera sido a través del arte, a través de la actuación. Entonces, es un lujo también de conocer gente, de conocer otras culturas, no sé, de hacerte amigos rápidamente, que es algo de la profesión que es muy loco, ¿no? Al toque te haces, como, no sé si amigo, pero que se establecen unos vínculos muy intensos con muchas personas, y no sé si le pasa a otros oficios eso tan extraño, ¿no? Por eso el que lo abraza, difícil que se suelte, porque es una droga muy atractiva. Es verdad. Sí. Se puede decir que en nuestro país, eh, pensando un poco una posibilidad de historizar que allá por 1884 comienza un poco la historia de nuestro teatro con el estreno del Moreira, Florencio Sánchez, el Teatro de la Gauchesca, el Grotesco y el Sainete Criollo, Teatro Abierto, el teatro comercial, el music hall, la comedia musical, hoy Calle Corrientes, y actrices como vos. Digo, en todo este crisol histórico, ¿hay una tradición de actuación de los actores y las actrices argentinas? ¿Existe una tradición teatral nuestra, Yo nacional? creo que sí, yo creo que sí porque, bueno, desde que nombraste justamente el nombre del teatro de que estamos haciendo honor en este encuentro, que es el Coliseo Podestá, y bueno, yo creo que ya desde la familia Podestá, que creo, si no me equivoco, que eran uruguayos, sarrioplatenses, bueno, esos personajes que construyeron y tanta gente que deben haber influenciado y formado, y, y sí, para mí la hay, está en el cine argentino de la década del 40 y el 50, con esos actores maravillosos, muchos comediantes, creo que hay mucha impronta de esa cuestión que viene del circo, ¿no? de la comedia, de la cosa payasesca que tenían. Me hubiera encantado ver un, un espectáculo de los Podestá, tengo muchas fantasías a ver qué hacían, ¿no? Con Pepino el 88, digo, como es. Pero bueno, creo que sí, que todo eso se arrastró. Uno de los referentes para mí más importantes en mi vida fue Nini Marshall, digo, esa autogestiva nata que escribía sus propios guiones y construía sus propios personajes, y
Sí, hay un montón de actores, y después, bueno, más en los 70, creo que toda la generación del clan Stivel, hay una manera de actuar que creo que obviamente ha mutado con el tiempo, pero que, bueno, yo, como decía, queda mal que lo diga, pero que tuve la suerte de viajar por el mundo, ir a un montón de festivales internacionales de teatro, conocer otros teatristas, y todos hablan de nuestra capacidad, nuestro talento en relación a la actuación. De hecho, me ha pasado inclusive con directores de teatro argentinos, por ejemplo, Mariano Pensotti, que es un enorme director de teatro, maravilloso, con el que he hecho cosas hermosas, y Mariano hace muchos ese tipo de espectáculos, por ejemplo, un mismo espectáculo lo ha hecho con elencos de diferentes partes del mundo, de Australia, de China, de Canadá, y hace la misma obra con actores del mundo. Y a mí me causaba mucha gracia que él siempre me decía, me fui a Australia, me fui a tal, eh, no hay como ustedes. Siempre, obviamente, se encariñaba con los actores del lugar, habría actores buenos y todo, pero él siempre rescataba la capacidad de actuación nuestra. Ahora, vos me preguntás qué es, no lo sé, pero evidentemente hay una síntesis, una economía de recursos, algo que tiene que ver con lo verdadero, con no sé, con lo verosímil quizás, que sí me parece que somos buenos y que eso es una capacidad maravillosa, digamos, creo que tenemos ahí no sé, un regalo, un talento maravilloso, como si fuera un bien cultural nacional que debería ser protegido más, ¿no? Yo creo, debería ser más valorado, no solo en la cosa cholula de decir, ay, amamos nuestros actores, sino realmente valorar eso como un bien cultural, como somos un país que es observado. De hecho, por ejemplo, sé que en España hay muchos referentes para los actores españoles que son maravillosos. Bueno, los coach, los profesores de ellos son argentinos. Digo, entonces algo de eso pasa, que, que evidentemente tenemos o un manejo de la técnica, o un manejo del oficio que hace que sea muy, muy bueno lo que hacemos. Y me parece que nos la tenemos que creer, ¿no? No esperar que nos lo digan de afuera, que digo que realmente nos tenemos que creer eso, y que construimos con muy poco tiempo, se hacen tiras, bueno, se hacían, pero digo, yo he participado de la tele y de ver cómo se construyen unitarios o novelas, inclusive películas de bajo presupuesto, con un esfuerzo enorme, y cómo con ese talento de los técnicos también, y ¿no? Como una especie de talento y una ambición única de hacer, de construir con lo poco que hay, con lo que se tiene, que realmente me parece de una potencia enorme, que debería ser valorada y aplaudida, y colaborar en que siga creciendo, ¿no? No que desaparezca como tradición, ¿no? Que siga creciendo. Tal cual, te escuchaba hablar y pensaba en la pasión argentina, digo, pasión para gritar un gol en la cancha, pasión para componer un tango tremendo y revolcarse de dolor por el piso, y creo que también con esa pasión los actores y las actrices argentinas trabajan contra viento y marea, y te escuchaba y pensaba en eso, que tal vez algo del gen argentino que se mete también en la actuación y que le resulta ineludible es esta pasión que tenemos como característica. No sé si vendrá de nuestros abuelos tanos, de dónde vendrá esa cosa que es casi metejoneada, casi como que actuar es un metejón, y no lo puedo evitar. Julieta, vos sos platense. Sí, sí, soy Bueno, platense. te quería hacer una pregunta que para mí ha sido oída también en muchos compañeros o compañeras, que todos los que somos desde La Plata, y supongo que será también el correlato en este país tan largo y tan ancho que tenemos nosotros: las luces de Buenos Aires. ¿Es el camino a la Meca? Digo, La Plata, Buenos Aires, esta cuestión de la cosa está allá, tengo que ir allá.
¿Cómo fue tu historia? ¿Cuál es tu pensamiento en relación a esta Buenos Aires como la meca de la actuación? ¿Es así? ¿No es así? ¿Tenés alguna idea formada al respecto? Sí, no, creo que es así por una cuestión de cómo está distribuido nuestro país, que me parece que es algo no positivo, digo, que todo está centralizado. Eh, bueno, Buenos Aires tiene lo maravilloso que que es una capital de teatro impresionante. Lo que sucede en Buenos Aires no sucede en ningún lugar del mundo, ni siquiera ni en Nueva York, ni en Londres se sucede otra cosa. Lo que sucede acá, y es único, esta cantidad de teatros. El único parangón que yo vi con eso fue cuando, no sé, fui al Festival de Aviñón, que Aviñón es una ciudad medieval, pequeñita, amurallada, que tiene un festival maravilloso de teatro, y cuando lo que dura el festival, toda la ciudad, las calles, las casas se ocupan de teatro. O sea, para uno que le gusta el teatro es como ir a Disneylandia de teatro. Es maravilloso, ¿no? Y pensar que eso sucede todos los días en Buenos Aires, esa fiebre por la actuación, esa cantidad de alumnos que toman clases de teatro, la cantidad de teatros pequeños, grandes, medianos que hay en las afueras, en los barrios. Es impresionante. Pero yo creo que en todo el país se produce teatro, se produce actuación, se filma en todos lados, hay actores maravillosos, hay grupos como el de Paco Jiménez en Córdoba. Los rosarinos tienen actores brillantes y grupos brillantes. O sea, Jujuy, digamos, el teatro está en todos lados. El asunto es que lamentablemente, como decía antes, la industria, un actor que quiere ser un actor profesional en el sentido de vivir de la actuación. O sea, ¿qué sería ser un actor profesional? Bueno, digo, un tipo que quiere insertarse dentro de la industria y poder hacer teatro, poder hacer tele, poder hacer cine, poder hacer publicidad, poder vivir de la... Bueno, para vivir tenés que venir a Buenos Aires. Eso, yo creo que podés vivir de otras maneras, digamos, generando clases, produciendo, pero es difícil, es mucho más difícil. O sea, no me parece que sea algo para enorgullecernos. Creo que es algo que está dado así. Yo cuando era chica tenía como referente, bueno, a algunos actores de la escuela de teatro. Había egresado Juan Palomino, y Juan a veces aparecía en la escuela de teatro a pegar carteles de las obras que hacía en Buenos Aires. Entonces yo lo veía pasar, y alguien me comentó que él iba a buscar trabajo a Buenos Aires en tren, y dije, bueno, lo voy a imitar. Entonces empecé los 2 últimos años de mi estudio en la escuela de teatro, empecé a irme todos los viernes. Me tomaba el colectivo y iba a buscar trabajo a Buenos Aires. Y iba a la Asociación Argentina de Actores, que tenía un corcho gigante, porque todavía no existía internet, yo soy muy grande. y bueno, y miraba ahí los trabajos que había, y durante 2 años no conseguí ningún trabajo, pero aprendí dónde estaban las productoras, dónde estaban los canales, los barrios. Me hubiera encantado que alguien me ayude un poco a guiarme en eso. Eh, no sucedió, pero, pero bueno, yo tenía claro que quería venir acá porque quería trabajar como actriz. No me lo cuestioné demasiado. Eh, Después con el tiempo me di cuenta que es muy injusto, digamos, la distribución de eso. Pero ya mismo en Buenos Aires lo que hay para repartir es poco. O sea que está bueno que hay también un mito, ¿no? Pues a veces cuando uno está en otro lugar del país, mitologiza y cree que ahí, que digamos, creo que en estos días, con la pandemia y con la crisis que hay en la televisión y en el cine y en la producción en general, quedó más en evidencia algo, se cayó un poco el mito, ¿no? Por suerte, ¿no? Me parece que quizás a partir de acá puede surgir otra cosa. Pero sí, no me parece algo positivo. Sí me parece que está bueno no sé, cuando se puede intercambiar artistas de un lugar y otro del país, cuando se producen festivales, intercambios así. Pero no lo veo como la Meca, como si fuera un lugar eh, maravilloso. No sé si es tan maravilloso, creo que es un lugar duro, de alta competencia.
También hay mucha solidaridad entre los compañeros. Yo soy una persona que acá en Buenos Aires, digamos, mi familia vive toda separada. Tengo una hermana que vive en Rosario, mis padres que viven en La Plata, y acá construí mi familia con mi hija, y toda la gente que yo tengo acá son amigos que me dio la profesión. Entonces estoy eternamente agradecida porque han sido súper generosos conmigo, y creo que hay gente muy solidaria dentro de la profesión y muy buena, pero también hay mucha competencia y es duro, digamos, es una fábrica dura para venir a participar. Pensaba, Sí, escuchaba Julieta en muchas de tus narraciones, creo que muchos nos sentiremos identificados. Evocaste ahí la imagen de Juan o tuya los viernes yendo en el tren de Constitución, de La Plata a Constitución, que tardaba 1 hora 45 eh, tal cual. en llegar, y el subte, y el desconocimiento de, bueno, ¿dónde me bajo? ¿Dónde me dijeron que estaba la castinera? Eh, Creo que sí, que es un hecho, digo, a ver, en el uso popular dicen que Dios está en todas partes, pero que atiende en Buenos Aires. Era por suerte un dicho. Yo creo que Dios, por suerte, fue abriendo, federalizó un poco la oficina, y pensaba en esto, qué importante que desde el Estado y desde las conducciones teatrales haya una mirada cada vez más federal sobre las prácticas teatrales. Julieta, pensaba, tenía ganas de preguntarte, vos sabés que aquí en la ciudad de La Plata, como en Buenos Aires, es impresionante la cantidad de gente que se analiza, que hace psicoanálisis y que estudia teatro. Creo que son dos poblaciones enormes. Si se te acerca una chica o un chico, como aquellos que fuimos, que nos tomábamos los trenes, y te dice, Julieta, discúlpame, te quiero hacer una pregunta. Mira, me quiero dedicar al mundo de la actuación. ¿Qué me recomendás? Y pregunto, Julieta, ¿tendría 2 o 3 tips para aconsejar a esa chica o ese chico joven que, como vos, le llegó el rayo del cielo con el teatro, se le reveló el deseo teatral y tiene ganas de empezar a caminar este camino que vos ya llevas recorrido? ¿Qué le podrías decir? Bueno, en ese punto está bueno, me gustaría contarte algo que me viene pasando hace un par de años, que, que me empezó a pasar un poco por casualidad. El que lo empezó esto fue mi papá, también ya lo nombré mucho hoy, pero lo empezó mi viejo, porque mi viejo tenía, ahora es jubilado, pero tenía muchos alumnos, mucha gente joven conocida, y muchas alumnas de él le iban a preguntar a él cómo hacer para trabajar en Buenos Aires como actrices. Y él me las mandaba a mí, a hablar conmigo. Y bueno, la verdad que me hizo un favor, porque yo al principio decía, ¿qué le podía decir yo? Porque era un periodo un poco más, yo era un poco más joven y estaba un poco más perdida dentro del campo de la profesión, donde sentía que me costaba hacerme un lugar. Eh, Creo que ahora con un poco más de años lo he encontrado un poco más. Siempre igual los lugares a veces hay que reforzarlos porque se pierde cuando no sos un actor súper popular, como es mi caso, ni muy conocido, digamos, que puedes tener un recorrido, pero creo que es una conquista permanente, una batalla permanente que hay que mantener. Eh, pero bueno, empecé a hacer eso al principio un poco torpemente, y después me empezó a dar mucho placer empezar a hacer esta especie de encuentro con gente que quería insertarse profesionalmente o quería laburar más. Y lo empecé a hacer cada vez más, inclusive con alumnos y con gente que no es alumna, inclusive gente que por ahí se había ido a vivir afuera, tienen mi edad o más, y se habían ido a vivir afuera un tiempo y volvían a Argentina y no sabían cómo reinsertarse laboralmente. Entonces empecé a sistematizar una práctica, porque tengo como un pensamiento ideológico acerca de eso, que creo que el cómo ingresar a la profesión es algo que está bastante vedado, ¿no? Bueno, de hecho a mí me pasó, que es lo que contaba hoy, nadie me ayudó, no encontré un lugar ni a nadie que me haya ayudado en esa búsqueda. Creo que no hay espacios eh, digamos, ni en la Asociación Argentina de Actores tiene una parte de la página, pero es bastante críptico todo para alguien que recién empieza y no tiene ni idea, inclusive para gente que viene de otros lugares del país que no es Buenos Aires. Entonces,
empecé a hacerlo eso y a sistematizarlo y a encontrar una manera de intentar colaborar, y es algo que me hace sentir bien, me hace sentir útil, refuerza una parte mía un poco maternal. Yo tengo una hija que ya tiene 14 y que me necesita menos, y esa parte me parece que no sé, es una parte mía que tiene que ver con lo maternal, de intentar ayudar a otro a, a, a que ese camino sea menos arduo, ¿no? Ahora hay cursos de esto, ¿no? Hay gente que da clases de cómo insertarse laboralmente. A mí me parece que debería ser algo que pudiéramos, sobre todo en épocas de alta comunicación, como es esto de las redes y de que estamos todos hiperconectados, me parecería que ese flujo de información debería fluir más entre unos y otros de manera más solidaria, porque nunca uno, obviamente yo compito con mujeres de mi generación, actrices increíbles que hay a patadas, encima mi generación son todas buenas, o sea que digo, obvio que uno compite, pero también me parece que cada uno tiene algo singular para dar, y que entonces si uno se vuelve un poco más generoso en ese compartir la información de cómo pasar trabajos o datos, todo sería mejor para todos. Entonces, lo hago varias veces por semana y me da mucho placer, y después me quedo conectada con esas personas, eh, y me parece que cada vez lo voy a hacer más, porque creo que inclusive tengo pensado como armar, no sé, un grupo de gente que le den ganas de hacerlo, y una de las cosas que les digo es la perseverancia, ¿no? Yo soy taurina, entonces eso a mí no me cuesta, pero, pero bueno, que es una carrera un poco de resistencia, de alta resistencia, tenés que tener muy en el eje lo que querés hacer, te tiene que gustar mucho, y tenés que tener muchas ganas de sostenerte. Creo que mucho amor propio, mucha confianza en uno mismo, y una de las cosas que es algo que no he tenido tampoco, pero lo he tenido que ir construyendo, eh, y algo que les digo que a mí me hubiera encantado que también me diga algún docente cuando era más joven, era que no se traten de parecer a nadie, ¿no? Yo cuando era una actriz más joven creía que me tenía que parecer a las maravillosas actrices que tenían mi edad, pero como yo las veía en la tele de mi casa de La Plata, creía que eran mucho más grandes que yo. Por ejemplo, Carolina Falk, que para mí fue un referente enorme, y tiene exactamente mi misma edad, 48, pero claro, yo estaba en mi casa de La Plata tomando la leche y Carolina ya estaba actuando en Clave de Sol. Entonces, ella era una actriz y yo no, y era así, ¿no? Después, por suerte, tuve la suerte de compartir escenario con Carolina, y de que cuando Carolina dejó de actuar me empezaron a dar los papeles que Carolina no quería, y eso fue un honor enorme. y, pero digo, si quizás hubiera aprendido a no intentar parecerme a los demás, a los que les iba bien o a los que tenían un lugar, sino a encontrar mi identidad antes, no sé qué hubiera pasado, pero si le tuviera que decir algún consejo sería eso, sean únicos, porque los actores que más recuerda a la gente son esos que son únicos, ¿no? Cuando se murió Cedrón, Pablo Cedrón, que es un actor, no hay nadie que se parezca a Pablo, eh, toda la gente comentaba eso, era único, y creo que lo que más recuerdan de un actor es su individualidad, la nota que suena de esa persona y que no suena ninguno como, como esa persona. Entonces, me parece que hay que buscar eso, y que es como la búsqueda que sigue estando en mí de acá, lo que quede es cada vez ser más personal, ¿no? Juli, pregunta de paso obligado. Vos y yo en este momento estamos comunicados de esta manera porque estamos viviendo una situación inédita en la historia, no solo del teatro, por supuesto, de la humanidad, y al teatro le han quitado su piedra preciosa, que es el vivo, el aquí y ahora, ese mandala que todos los que hacemos teatro sabemos, aquí y ahora, en las condiciones de la escena, y nos han quitado la posibilidad de ese presente. Eh, ¿Te imaginas cómo se va a volver?
después de esta situación realmente, francamente inédita? Mm. Sí, creo que es una situación tristísima. Está de más que yo lo diga porque, bueno, todos lo sabemos. Eh, yo confío mucho en el teatro. Creo que el teatro es de una fuerza poderosa que ha superado cosas durísimas, ¿no? Tengo el recuerdo de teatro abierto con la bomba en el picadero, ¿no? Creo que siempre ha sido un espacio de mucha libertad y de mucha potencia, y creo que vamos a salir de esta, y creo que va a venir una ola interminable de pasión por hacer, porque todo lo que es atado y encerrado después sale con más fuerza, pero yo estoy segura de eso. Sé que hay mucho temor y hay mucha angustia porque cambia el formato. Yo creo que el formato no va a cambiar. La potencia de un cuerpo en escena es irreemplazable y creo que estas cosas son paliativos. Hay mucha gente que está en contra de producir de esta manera, de dar clases de teatro así por Zoom o por Skype igual se está produciendo todo tipo de cosas, desde ficciones. Yo grabé un corto en mi casa, que va a ser parte de una película que se va a llamar Murciélagos, que son varios cortos, con todos actores súper conocidos, Cristina Banega, Julieta Díaz, Oscar Martínez, y están todos filmando en sus casas. Entiendo que, por ejemplo, para los técnicos esto no es agradable, porque dicen, bueno, el actor hace todo y nosotros nos quedamos sin trabajo. Yo creo que hay que entender que son diferentes procesos, que nadie le quiere sacar el trabajo a nadie, que, que se sigue produciendo porque el ser humano tiene que seguir generando y haciendo cosas y comunicándose. Eh, pero creo que al contrario, la pandemia viene a poner en blanco sobre negro condiciones que ya eran muy malas para la creación artística, digamos que la cultura eh, como un lugar muy vapuleado por el poder, ¿no? Como un lugar muy desechado, una materia que se puede obviar y queda claro, queda en evidencia más que nunca que realmente hay que sostener a la cultura desde un lugar mucho más potente, ¿no? Darle un andamiaje de presupuesto. No se puede bajar el presupuesto de las actividades culturales, no se puede sacar actividades culturales, digamos que al contrario, hay que sumar, hay que encontrar espacios, inclusive esto que decía antes, ¿no? De la cantidad de teatristas que hay, y hay 2 o 3 lugares donde pedir dinero para poder generar tus propios materiales, y muchas veces los artistas ponen dinero, la mayoría de las veces ponen guita de su propio bolsillo para generar sus materiales, y esos materiales son los que constituyen la red de una cultura maravillosa, y creo que debe ser ayudada, subsidiada, potenciada. Y en relación a la ficción, bueno, estamos viviendo un cambio enorme. El otro día lo explicaba Santoro, que es uno de los fundadores de Sagay, que me parece que está buenísimo lo que explicaban, de que estamos viviendo un cambio de lo que era el analógico, lo digital, y ahora el streaming. Estamos justo pasando por un cambio de épocas, ¿no? Enorme, pero también queda en evidencia que la ficción es un lugar, es muy pequeña la industria, y que tiene que cambiar de alguna manera para que haya más ficción nacional, porque un país necesita su propia ficción, necesita sus propios artistas, sus propios actores, que cuenten los relatos propios, ¿no? Esto es lo que hablábamos al principio. Pero bueno, creo un poco eso, y creo que vamos a salir, y que esperemos que esto que pase con la menor cantidad de muerte posible. Creo que es una situación, eso, que no le hemos, o sea, no tenemos ningún antecedente para comprender, sobre todo la gente de nuestra generación o más jóvenes, ¿no? Nos ha agarrado, es una piña en la cabeza tremenda, pero yo ahora pertenezco a un colectivo que se armó de profesores de teatro independiente, que se llama PIT, que se está expandiendo por todo el país. Y hicimos un censo y hay alrededor de
25.000 alumnos en Buenos Aires que hacen clases de teatro de manera privada, y somos alrededor de 600 profesores de teatro que damos clases de manera privada. Eso en el campo de la docencia, y después ni hablar en el campo de los actores, ¿no? O de las actrices, y en el campo de la cultura en general, músicos, bueno, de todo tipo. Pero yo creo que el teatro va a salir, y si a mí hay algo bueno que me gustó, que lo que sucedió es que creo que va a quedar esta bitácora, lo de la bitácora de las obras que se estrenaron y que quedan como bienes culturales, que obviamente no es lo mismo que verla en vivo, pero, pero queda guardado en un lugar y uno puede ir a observarlo, sabiendo que no es lo mismo ver una obra de teatro filmada que verla en vivo. Pero a mí me pasó cuando hice El Reñidero de Sergio de Checo en Teatro San Martín, la había hecho antes que yo y Joaquín Furriel, la había hecho Elena Tacisto y Alberto Segado, y yo pedí ver la versión. Y para mí fue maravilloso verlos a ellos que ya no estaban con nosotros. Eh, y bueno, creo que ese es como ver una foto, ¿no? Pero es hermoso ver fotos también. Entonces, creo que está bueno que si algo nos enseñó esto, cuando yo hice Los Vecinos de Arriba durante 3 años, puedo decir, bueno, ya no puede venir nadie más, esto es un éxito increíble. Después nos fuimos por todo el país, hicimos gira por todo el país, y hace poco pasaron la obra en streaming y la vio 1 millón de personas. Y la vieron personas que nunca lo hubieran visto, por ejemplo, personas de La Plata o gente que yo invité durante esos 3 años que me decía, ya voy a ir, y no fueron. Y la vieron ese día y se conmovieron. Entonces vos decís, bueno, es una opción más, de, de, de que la cultura siga circulando entre nosotros, ¿no? Hablo mucho, como verás. Un placer escucharte, Julieta. Juli, te desafío a un ping-pong en 10 frases según Julieta Ballina. Dale. 10 frases, Según Julieta Ballina, el éxito, una ilusión. el fracaso, Lo mismo. el dinero, Hay un problema enorme en mi vida. Es una materia que tengo que dar en diciembre. la fantasía, Lo que me permite respirar. el amor, Otra materia. Y el amor es el fundamento por el que vivir. la muerte, Lo inexorable, no queda otra. Vamos hacia allá. el miedo, Lo que trato de dominar todos los días. la cultura, Eh, y el alimento de los pueblos. Es una frase hecha, pero que viene muy bien. el teatro, Mi vida. y el trabajo. Y el trabajo dignifica. El trabajo debería ser para todos, sí, que no falte, que se multiplique, que no haya menos cada vez más, digamos, sino que haya más. Eso. Julieta, antes de despedirnos, y creo que todos tenemos ganas de celebrar con vos este encuentro, te quería preguntar, siendo platense, si yo te digo Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, ¿qué imágenes, qué olores, qué sabores, qué sensaciones, qué se te viene a tu pecho, a tu corazón? Cuando yo te Tengo digo, muchos recuerdos. Tengo muchos recuerdos del Coliseo y para mí es mucha vivencia. Actué 2 veces, hice 2 espectáculos.
Uno, La comedia de las equivocaciones, de Shakespeare, una versión de Shirei Mosian, que me habían invitado a participar. Y después hice Eterna, que fue la obra que me cambió la vida, que es una adaptación de La ciudad ausente de Ricardo Piglia, que dirigió Laura Valencia. Por esa obra, a mí me vio Daniel Veronese actuar en La Plata, en el Teatro de la Fabriquera, y me convocó para mi primer espectáculo profesional, que fue Monteverdi Método Bélico, dentro del Periférico Objetos. Ahí empecé a viajar, empecé a conocer el mundo, y bueno, me cambió la vida. Y Eterna la hicimos en el escenario del Coliseo, con el público arriba del escenario. Después me ha pasado me acuerdo de haber hecho de estatua viviente para un evento adentro del Coliseo, hacer con un traje del Teatro Colón. Me acuerdo que me desmayé porque hacía muchísimo calor, y yo hacía estatua viviente arriba del escenario, me vinieron a sacar. También filmé en el Coliseo con mi papá una versión que hizo mi papá de Hamlet, que se llama Hamlet Finge. Yo tenía 18 años, 19, y hice de Ofelia, y varias escenas las filmamos. Las escenas de Hamlet, cuando a Hamlet hace la representación con los actores, las filmamos en el Coliseo, en los palcos, en el escenario, y tengo un gran recuerdo de ese día. Y después, como espectadora del Coliseo, tengo muchos recuerdos de ver al Mono Villegas, al gran Marcel Marceau. Me acuerdo de ver a Susana Rinaldi en Gotán, que me cantó pegada a mí, porque caminaban por entre las personas en la platea, y se puso a actuar al lado mío, y a mí se me heló la sangre, porque pocas veces vi una actriz tan maravillosa como Susana. Y después tengo un recuerdo hermoso con mi mamá, que fue un recital de Ana Belén, que mi papá había comprado entradas para ir a verla, ellos dos, y él decidió regalármela a mí, y esa noche la pasé con mi mamá. Tengo como así como muy emocionada las dos de la mano, mirándola a la gran Ana Belén, que era una cosa como, lo recuerdo como si fuera hoy, porque fue maravilloso ese show, y también muy impresionante para mí ir con mi mamá a ver eso. Y bueno, le tengo un cariño enorme, digamos. Después me tocó hace un par de años conducir Teatro por la Identidad, junto a mi querido Adrián Di Bastiano, gran personaje platense, y que es mi gran amado Adrián, y los dos condujimos. Yo estaba nerviosísima porque estaba desde Víctor Heredia, y bueno, y las abuelas, y bueno, era muy emocionante para mí estar ahí, y que me hayan convocado para conducir o para bueno, llevar adelante el acto, y que sea en el Coliseo. Todo tenía enorme emotividad para mí, y así que sí, yo lo siento como ligado a mi vida, como todas las cosas de La Plata, que aunque vengo poco o participo poco de la actualidad de La Plata, para mí es mi vida. O sea, es como la escuela de teatro que me formó, que me dio. O sea, yo nunca más estudié. O sea, no sé si es bueno o malo, pero quedé ahí con lo que formación que me dio la escuela de teatro, me hizo basta, así ya está. Pero sí, lo adoro, el teatro me parece bellísimo, y me alegra mucho que estés ahí, que todas las cosas que me has contado y que sé que has hecho, y me parece que tiene que estar en actividad, y que tiene que, esta cosa también federal que hablábamos de intercambiar, ¿no? Con tantos sectores del país que pueden traer sus materiales acá, y es un lujo para La Plata. Ese teatro lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Y para nosotros, Julieta, ha sido un lujo que nos regales este ratito de conversación contigo en esta tertulia hermosa y bellísima. En nombre de todo el Teatro Municipal Coliseo Podestá, te quiero agradecer por tu generosidad, por tu entrega y por tus palabras. Muchísimas gracias, Julieta. Bueno, gracias por invitarme. Esperemos que el teatro nos encuentre en vivo, y nos demos un abrazo cuando todo esto pase. Muchas gracias, Julieta Ballina. Un beso grande.